Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este viernes de procedimientos vamos a hablar del tema la generación del crack. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cuando hablamos de la generación del crack, no estamos hablando de una generación ni de que se drogue con crack, ni que el tema fundamental o su leitmotiv sea el mundo de las drogas. Para nada. La generación del crack es una generación creada en el año de 1996 por 6 escritores mexicanos. Escritores que, conforme fueron pasando los años, se fueron consolidando como una generación importante y representativa. Todavía no podemos decir trascendente porque eso necesita tiempo, eso necesita mayores perspectivas y obviamente el padre tiempo es el que nos va a ir diciendo si esta generación va a trascender más allá de su tiempo o no. Precisamente por eso entra en esta gama de videos de los viernes de procedimientos y no en los lunes de literatura. A pesar de que sea un tema literario y demás, como es un tema literario actual, es los reflejos de nuestra realidad, la utilidad de la comunicación, la utilidad del arte, en este caso literario, en nuestra época. Qué mejor hablar de estas generaciones. Como han visto en los más recientes videos de Viernes de Procedimientos, se han ido hablando de generaciones literarias que todavía siguen teniendo influencia y repercusión en nuestra época, en nuestra generación y en consecuencia en nuestra interpretación de la vida. ¿Por qué? Porque precisamente son personajes, por decirlo así, contemporáneos nuestros, ya sea de mi generación o bien ya de la generación de las generaciones más juveniles, que precisamente tal vez en futuros videos hablemos de autores contemporáneos y que sean aproximadamente de las edades entre los 18 y los 25 años, ¿no? Es decir, estos personajes que ya son totalmente cercanos al siglo XXI, no en el sentido de cercanos es porque nacieron ya en el siglo XXI o porque tomaron esta conciencia tan necesaria para la vida y en consecuencia para el arte en el siglo XXI. Entonces, si estamos hablando de escritores de 25 años, pues estamos hablando de escritores nacidos entre 1995 y 1996. Pero bueno, en el caso de la generación del crack, no es una generación muy cercana a nosotros, por decirlo así, porque son escritores que nacieron en la segunda mitad de los años 60, de la década de los 60. Entonces, justamente esta generación pues va a representar muchos elementos, producto de las vivencias, de las situaciones que tuvieron lugar en México, porque esta generación es una generación de escritores 100% mexicana. Pero obviamente no estaban alejados de estas generaciones de las que hemos hablado en los últimos videos y que obviamente les extiendo la invitación para que vean los más recientes videos de los viernes de procedimientos donde tocamos dos grandes generaciones en relación con la literatura latinoamericana. Entiéndase el boom latinoamericano, la generación del boom latinoamericano y este estilo, esta aportación, esta ramificación de la época vanguardista que todavía se extendió a los años 60, que es el infrarrealismo, que es una generación de infrarrealistas que obviamente también tienen influencia en las generaciones posteriores, en donde se encuentra precisamente la generación del crack. Entonces, hablemos un poco del contexto de esta generación para poder ir entendiendo por qué tiene tanta repercusión, tanta importancia en la historia, no solo de las letras mexicanas, sino incluso en las letras escritas en español, porque esta generación sí ha trascendido. Obviamente su trascendencia es producto de todo lo que hemos hablado en los últimos videos, es decir, a partir de la generación del boom, como que las letras ya escritas en Latinoamérica tienen una importancia no solamente cultural, sino también comercial. Entonces, esta generación del crack, como que en conjunto, porque ya cuando hablemos de otros autores y demás, pues ya vamos a hablar de autores, ya no más que de una generación, vamos a hablar de estilos, por ejemplo, o vamos a hablar de nombres
particulares, ¿no? Voy adelantándome un poco, es poder hablar de la narcoliteratura o literatura donde se toque elementos del narco. Ya no es una generación, sino ya es una temática, que es el leitmotiv de muchos autores, de muchas autoras. En el caso de la generación del crack, sí es un conjunto de escritores que con plena conciencia escribieron incluso una propuesta, por llamarle así, un manifiesto muy al estilo de los vanguardistas, que todas las vanguardias hacían una propuesta o bien escribían un manifiesto. Pues esta generación del crack hace lo propio. ¿Cuándo surge el crack? Ya de manera formal, etcétera. En esencia se forma en el año de 1996. Es decir, cuando estos escritores ya tenían aproximadamente 30 años. Es decir, ya eran profesionistas. Muchos de ellos estudiaron en Europa, ya sea sus licenciaturas, sus posgrados, etcétera. Pero ellos se conocieron cuando estaban cursando el bachillerato. Es decir, este conjunto de escritores, no los 6, son 6 escritores, pero 3 de ellos, que son como la piedra angular, las columnas en donde se sostiene esta generación, se conocieron desde el bachillerato. En muchos momentos tuvieron lugar convivencias o tertulias, ya sea post un concurso y la premiación de dicho concurso, o en talleres con grandes escritores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas reuniones, esta generación, pues no nació nada más en 1996 y demás, sino en 1996 ya se consolida este grupo de escritores que ellos mismos se autodenominarán el crack, ¿correcto? Obviamente, al escuchar el nombre del crack, como les digo, la primera impresión tal vez podríamos decir, drogas y demás, pero no. Si nos vamos desde una perspectiva cultural, pues al escuchar crack, pues automáticamente se podría relacionar con el boom latinoamericano que tuvo lugar cuando estos escritores estaban viendo la luz del mundo, es decir, estaban naciendo. Precisamente cuando el boom latinoamericano estaba ya teniendo mayor resonancia, mayor preponderancia en todos los ámbitos culturales, no solamente continentales, sino también internacionales, estos autores estaban dando los primeros pasos en el mundo. Entonces, obviamente, sí hay una importancia del boom en esta generación, a pesar de lo que muchos críticos y analistas de la literatura lo han dicho, ¿no? O sea, han afirmado. Pero si lo analizamos con cierto detalle, sí hay una estrecha relación entre el boom latinoamericano y esta generación de el crack. ¿En qué sentido? En lo que les comentaba hace unos minutos. Estos autores tienen gran resonancia no solamente en México, ¿correcto? Sino también en el continente americano y más allá de sus fronteras, es decir, se internacionalizaron, se tuvieron, y gracias también a la repercusión de la globalización, porque si estamos hablando de que esta generación surge en 1996, pues la globalización, ya la entrada de internet, de la entrada de las facilidades informativas, etcétera, pues obviamente hace que muchos de estos escritores no solamente sean traducidos a las típicas lenguas de el inglés, el alemán, el francés, sino incluso al japonés, y como que ya la cultura obviamente oriental también ya comienza a adentrarse desde las décadas de los 60, los 70 y posteriores, pues ya la cultura oriental comienza también a adentrarse a nuestra cosmovisión occidental y viceversa. También la perspectiva, la cosmovisión, los tópicos, los estilos occidentales comienzan a adentrarse en Oriente, y obviamente también genera interés estos autores, ¿no? Estos autores destacados, estos autores que ganan premios, que estos autores que todo el tiempo están siendo entrevistados en los grandes canales ya globales, que no solamente se ven en una región, sino en muchas regiones, pues obviamente comienza a haber esta interacción entre Occidente y Oriente ya en mayor número o en un mayor porcentaje o en una mayor cotidianidad, y esta generación del crack, pues obviamente es una de las grandes beneficiadas de toda esta generación que comienza a tener ciertos reflectores desde los años 60 con la generación del boom latinoamericano. Entonces, ahí está un poco el contexto de esta generación surgida, insisto, en el año de 1996. ¿Quiénes son los escritores que componen a esta generación y, a grandes rasgos, cuáles son las características inherentes de su obra? Podríamos hablar de que el escritor
con más fama, más renombre y el más representativo de esta generación es, obviamente, para aquellos que ya conocen esta generación y la literatura y muchas de sus obras, es Jorge Volpi. Jorge Volpi es el autor de esta generación que más renombre ha tenido, que más premios ha ganado, que más puestos de importancia en el ámbito cultural ha tenido. ¿Por qué? Porque su estilo es muy ad hoc y muy acorde con el arte de hoy en día. Es decir, esta época del denominado postmodernismo, es decir, siguiendo un poco la filosofía de Michel Foucault, esta posmodernidad que surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero que principalmente se consolida de los años 60 en adelante, hoy en día podríamos hablar de que estamos todavía en la postmodernidad. En esencia, la obra de Jorge Volpi refleja muy bien esto de la postmodernidad. ¿Qué es la postmodernidad? Obviamente es esta búsqueda, que es de, por decirlo así, casi haciendo referencia a una cita muy, muy común hoy en día, de ser único y diferente, de comenzar a fusionar estilos, perspectivas, es decir, no olvidar la tradición, pero la tradición en general, no solamente la tradición artística, en este caso estamos hablando de obras literarias, sino entremezclar disciplinas, entremezclar visiones, estilos no solamente artísticos, sino estilos incluso de los hábitos o los datos que se refieren en una obra artística. Muestra de ello es que Jorge Volpi tiene entre sus obras cumbres, si no es que es su obra cumbre, su novela, su afamada novela En busca de Clinsor. En busca de Clinsor es una novela, tiene todos estos elementos de la tradición de la novela negra, de la novela de detectives, porque es un misterio, como lo pueden inferir a partir del nombre. Se está buscando a un personaje que se llama Clinsor, que está relacionado con la invención de la bomba atómica, que precisamente, como ustedes recordarán, pues tuvo gran importancia para la Segunda Guerra Mundial. Y entonces todos esos elementos del detective, de la búsqueda, del misterio, del análisis, de la toma de conciencia de la ética, de si valía la pena o no valía la pena participar en esta invención de la bomba atómica, que va a ser destructiva y va a generar un parámetro de un antes y un después en la relación entre los países, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza también a referir aspectos de la física, porque no olvidemos que detrás de la bomba atómica hay situaciones de disciplinas científicas. Y entonces Jorge Volpi, partiendo de sus conocimientos científicos, nos envuelve en una historia en donde se fusionan distintas disciplinas. Entonces, como lo podemos ver, está el aspecto histórico, está el aspecto filosófico de esta situación de la ética y de los principios morales, etcétera, del bien mayor, el bien mayor en el sentido de la generación del mundo contra el bien de unos intereses particulares, o las visiones del bien y del mal desde la perspectiva de los nazis, pero también desde la perspectiva de los estadounidenses, los británicos, etcétera. Está esta situación también de la literatura, de los detectives, la novela negra, la investigación, que sea un relato, que sea una novela, pero no una novela histórica, sino una novela totalmente en donde se mezclan algunos nombres y algunos datos que son reales, pero que su preponderancia es la ficción. Entonces, todos esos elementos, incluso musicales, porque obviamente también se refieren artistas de la música. Entonces, toda esa fusión la podemos ver precisamente En busca de Clinsor. Entonces, esa es como que su obra cumbre, que fue una de sus primeras obras, que lo hizo acreedor de un premio muy importante. Y a partir de ahí, Jorge Volpi comienza a consolidar una carrera en donde es un muy buen ejemplo, insisto, no solo de su generación, el crack, sino de su generación en global, de esta posmodernidad, de esta fusión de estilos, perspectivas, ideas, de ya una literatura global. Es decir, el boom latinoamericano había pasado a la historia, ya ha pasado a la historia, por darle reflectores a los usos y costumbres, al estilo latinoamericano, y brindárselo al mundo. El mundo no lo conocía, el mundo tenía una visión de América como que muy europeizada, es decir, la visión eurocentrista, es decir, Europa daba la visión de cómo era América y sus características y sus elementos y demás.
y de repente, o solamente conocían a Latinoamérica antes del boom latinoamericano, pues por el fútbol, ¿no? Porque en Uruguay se hizo el primer mundial, o cosas por el estilo, ¿no? Brasil, de Pelé, etcétera. Y de pronto, pues no solamente no toda esta era esta visión europea en torno a América, sino los mismos americanos, en este caso latinoamericanos, brindan su visión, su estilo de contar historias, sin olvidar la tradición europea, obviamente, porque pues hablamos español producto de nuestra herencia y del sincretismo que hubo entre los pueblos originarios y en este caso España, entonces el sincretismo pues ahí existe, pero de todos modos tampoco nos olvidamos de ese origen totalmente precolombino. Entonces ahí se puede ver y obviamente la mezcla de lo europeo y lo precolombino va a generar esta generación. Entonces el boom latinoamericano brinda esos primeros pasos, brinda estos primeros reflectores hacia el estilo latinoamericano. Después, como lo habíamos visto, lo hemos visto en anteriores videos, llega, por ejemplo, esta generación del infrarrealismo, ¿no? Que es esta mezcla de cultura de un chileno llamado Roberto Bolaño con algunos autores y escritores mexicanos, ¿no? Entonces comienza esta mezcla, ¿no? Esta hermandad y demás, sin olvidar obviamente pues el exilio español de los años 30 y demás. Entonces toda esta mezcla de culturas, toda esta mezcla de perspectivas, obviamente también se va a ver reflejado en la generación del crack. Muestra de ello es que la generación del crack, y hablando en este específico caso de Jorge Volpi, podemos ya ver una literatura más global, es decir, Jorge Volpi no le da tanta importancia en sus inicios a las historias de su región, ¿correcto? Sino comienza a buscar historias y temáticas globales, universales, como se le denomina. Obviamente en recientes fechas Jorge Volpi tampoco ha sido ajeno a lo que ocurre en su país, a lo que ocurre en su entorno, y tiene algunas novelas que se sitúan en México o que son casos que ocurrieron en México y que obviamente producto de esta globalización que hoy nos caracteriza, pues tuvieron resonancia en todo el mundo. Muestra de ello es alguna de sus novelas más recientes. Entonces, ahí tenemos al autor, desde mi perspectiva, más representativo de la generación del crack. Ahora vamos con el segundo, que es otro autor muy importante que infelizmente murió muy joven, ¿no? Murió hace unos cuantos años, producto de un choque o un accidente automovilístico y pues nos mermó, por decirlo así, de esta producción de obras. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Ignacio Padilla. Ignacio Padilla, como buen representante de esta generación, insisto, no solamente su generación del crack, sino esta generación de autores y artistas postmodernos, precisamente tiene esta visión y este sincretismo y estos momentos de hablar desde una perspectiva universal, desde una perspectiva global, pero sin olvidar su simiente, tanto desde la perspectiva cultural, histórica, ser mexicano, como el estilo muchas veces de esta tradición que ha habido en México y en Latinoamérica en general. Entonces, Ignacio Padilla supo entremezclar precisamente. Muestra de ello, podríamos hacer una analogía, y sería una analogía bastante válida a partir de los hechos y a partir del estudio que se ha hecho de su obra, que es Ignacio Padilla tiene mucha influencia de Miguel de Cervantes, este gran autor del Renacimiento, del que ya también hemos hablado en otros videos, y otra vez extiendo la cordial invitación a que vean el video correspondiente al lunes de literatura y del tema del Renacimiento, donde precisamente hablo de este autor, Miguel de Cervantes, que revoluciona el arte literario, creando lo que hoy denominamos la novela moderna, las perspectivas, las ideas, la ideología, etcétera. Podemos ver una gran influencia cervantista en la obra de Ignacio Padilla. Muestra de ello es que hay textos filológicos, es decir, estudios minuciosos de la obra de Miguel de Cervantes, interpretaciones, visiones de la obra cervantista, y esos recursos, esos elementos, eso que tanto caracterizó a Miguel de Cervantes, que lo han hecho trascender a la historia y que sigue teniendo resonancia en nuestra cultura en cualquier ámbito, y no solamente en el ámbito hispanohablante, sino global otra vez. Precisamente Ignacio Padilla retoma, pero sabe equilibrar, ¿no? Esa visión global, esa visión tradicional reflejada en Miguel de Cervantes, pero sin olvidar las necesidades de su generación, la tradición
más cercana a su generación. Es decir, hablar de Miguel de Cervantes es hablar del siglo XVI y principios del siglo XVII. Pero después hubo otras características culturales que no están ajenas a la obra de Ignacio Padilla. Pero Ignacio Padilla como que sí se ve este equilibrio que les menciono, ¿no? El equilibrio entre la tradición, y hasta incluso una tradición y un estilo cervantista, y esta necesidad inherente de su generación postmoderna, anclada en su generación de sus amigos y compañeros de el crack. Entonces tenemos a Ignacio Padilla. Otro escritor perteneciente a la generación del crack sería Vicente Errasti. Vicente Errasti justamente ejemplifica lo que le estaba mencionando un poco tanto en relación con Jorge Volpi como en relación con Ignacio Padilla, que es esta imagen de la importancia de la globalización, tocar temas globales, retomar autores, retomar personajes históricos, etcétera, y acercarlos en la medida del estilo y de las posibilidades que nos brinda el arte, acercarlo al día de hoy, a la visión, a la perspectiva, a hacer como un paralelismo entre esos grandes personajes históricos y las necesidades y las problemáticas que tenían lugar en el presente y que siguen teniendo lugar en el presente. Entonces Vicente Errasti, por ejemplo, pasa o está en los manuales, en los anales de la historia literaria y en los manuales de literatura contemporánea por su afamada novela La muerte del filósofo, ¿no? La muerte del filósofo. Entonces toma un personaje de la antigua Grecia y comienza a hablar de valores, virtudes, esta situación de degradación de los últimos días, etcétera, 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 y lo envuelve en una historia bien anclada, bien fundamentada, bien, ¿cómo podríamos decirlo?, bien ambientada al entorno de este personaje de la antigüedad clásica, pero hace un paralelismo, a veces complejo de ver, pero que existe, con la época actual, al grado de que se puede hacer ciertamente esta similitud, este paralelismo entre lo que ocurre en el interior del personaje de su novela, a pesar de los siglos de distancia, con lo que puede ocurrir con la humanidad o parte de ella hoy en día, en este siglo XXI. Entonces ahí tenemos a Vicente Errasti con su novela La muerte del filósofo. Hablemos de otro autor importante y destacado de esta generación, que es Pedro Ángel Palau. Pedro Ángel Palau en recientes fechas ha pasado otra vez a los manuales, a los anales de la historia literaria contemporánea, por ser un escritor que se enfocó en darle voz y perspectiva a los grandes personajes de la historia mexicana. Con el pretexto del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario del grito de independencia en México, Pedro Ángel Palau se da la tarea de comenzar a recabar información y escribir la historia de algunos de los grandes personajes, algunos héroes, otros villanos, otros están en el limbo si son héroes o villanos, de la historia mexicana. Muestra de ello son sus novelas sobre Emiliano Zapata, ¿no? En relación con la Revolución Mexicana. Otra novela relacionada con la Revolución Mexicana sería su novela sobre Porfirio Díaz. Entonces ahí tenemos las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de este dictador mal visto por mucha gente pero alabada por otra, y también tenemos la visión de este hacendado que buscaba la igualdad y la justicia y la repartición justa de las tierras como Zapata. Pero también tenemos las obras sobre personajes tan importantes en torno a la independencia como Morelos. Entonces, estos personajes, Morelos, Zapata, Porfirio Díaz, son estos personajes que, muy parecido a lo que tiene lugar con la obra de Vicente Errasti, Pedro Ángel Palau retoma estos personajes no tan lejanos como en el caso de Errasti, que se fue por un filósofo y una visión y un modus vivendi muy distante, hablando de la antigua Grecia, hablando casi 20 y pico siglos lejos de nosotros,
Él no, él retoma estos personajes históricos, estos personajes que todo el tiempo se están mencionando en las clases de historia, en las aulas, sin importar el nivel, el nivel educativo, el nivel académico al que al que uno se quiera referir, pero todo el tiempo lo vemos en los nombres de las calles, en los días festivos, etcétera. Pedro Ángel Palou agarra a estos personajes que muchas veces están en el pedestal o son de mármol y entonces son intocables y entonces no puedes conocer su intimidad, sus flaquezas, etcétera, etcétera, etcétera. No las conoce. Pedro Ángel Palou retoma, ¿no? Producto de documentos, de una investigación, ¿no? De una documentación fílmica, de una documentación en revistas, de una documentación de libros, etcétera, entrevistas con personas que todavía vivían y que conocieron estos personajes o que les habían contado sus padres, sus abuelos, etcétera. Toma toda esta información y nos lo plasma en novelas donde precisamente vemos esta mezcla, por decirlo así, esta fusión de narrarte una historia con cierta antigüedad, como podría ser 100 o 200 años, dependiendo del personaje al que nos estuviéramos refiriendo, pero ciertas problemáticas, ciertos cuestionamientos que tienen estos personajes, ciertas problemáticas, también nos podemos envolver en ellos, ¿no? Es decir, estas problemáticas, estas circunstancias también siguen teniendo vigencia, ¿no? Es decir, obviamente estaban en el entorno de la revolución o del inicio de la independencia, sí, pero muchas de las problemáticas, muchos de los cuestionamientos, muchas de las situaciones que viven estos personajes, ciertamente las podemos trasladar al día de hoy, tanto desde la perspectiva global, ya sea nacional, internacional o incluso personal. Las dudas existenciales de qué hacer o si lo que estoy haciendo es lo correcto o no es lo correcto, las flaquezas, los aciertos, los errores. Entonces, como que Pedro Ángel Palou, muy al estilo de la generación del crack, retoma estos temas nacionales o internacionales y aunque sean distantes en historia, como puede ser En busca de Clinsor, que está en torno a la Segunda Guerra Mundial, o este estilo de Cervantes o cervantista, que está del siglo XVI, parte del siglo XVII, o hablar de un filósofo de la antigüedad clásica, y en este caso de los héroes patrios, en el caso de Pedro Ángel Palou, de 100, 200 años, tomar esos personajes, esas situaciones, esos escenarios, sí narrarlos, sí describirlos, sí reflejarlos, pero a su vez hacer un paralelismo con la época actual. Entonces, este sincretismo de personajes, situaciones, estilos, etcétera, es también lo que va a caracterizar a la generación del crack. No solamente a Pedro Ángel Palou, del que estamos hablando en estos momentos, sino también a Vicente Rasti, sino también a Ignacio Padilla y también a Jorge Volpi. Pero llevamos solamente 4 escritores. Nos faltan 2 más. Entonces, ¿quiénes son estos 2 escritores de los que nos falta hablar? Fácil. Sería Ricardo Chávez Castañeda. Ricardo Chávez Castañeda es como el escritor de esta generación, como del perfil más bajo, es el que menos aparece en las fotografías, el que menos era invitado a los congresos donde se homenajeaba o donde se quería, como que el gran cartel de un evento era invitar a la generación del crack o a alguno de sus escritores, etcétera. Como que Ricardo Chávez Castañeda era el del bajo perfil, porque era el que sí convivía con ellos, el que escribía algunos textos y demás, pero que no era este gran personaje como si era Volpi, como era Ignacio Padilla, como era Vicente Rasti, o como era Pedro Ángel Palou, no, como que Ricardo Chávez Castañeda era el bajo perfil, hasta que por fin publica una novela y ya como que se puede adentrar a cabalidad a esta generación, porque normalmente él escribía textos analíticos o cuentos y demás, y entonces como que no tenía la gran difusión y como que no era, como de que faltaba la novela, ¿no? Todos sus contemporáneos y todos los pertenecientes a su generación particular y en general, como que se consolidaban escribiendo una novela, y entonces llega el momento en el que Ricardo Chávez Castañeda escribe su novela y logra adentrarse al fin, ya de manera ya como más consolidada, a esta generación. Y por último, pero no menos importante, está Eloy Urroz.
¿correcto? Eloy Urroz, precisamente muy al estilo de Jorge Volpi, de Ignacio Padilla, de Pedro Ángel Palou, de Vicente Rasti y del propio Ricardo Chávez Castañeda, a pesar de su bajo perfil, sigue esta tendencia de equilibrar los estilos, de hablar de temas universales, a veces desde una perspectiva de un personaje histórico, o bien desde una perspectiva de sí, una situación muy anclada en México y demás, no se olvida de su patria, pero que estos personajes, a pesar de estar ambientados en México, tienen problemáticas universales. ¿Correcto? Entonces, Eloy Urroz no es la excepción. Entonces, como podemos ver, o como espero que se esté viendo a partir de esta explicación, la generación del crack es una generación que se caracteriza por no olvidarse de la importancia que tiene el boom latinoamericano en la internacionalización, en la comercialización y en la globalización de las letras latinoamericanas, pero como que la gran aportación, por decirlo así, de esta generación es que sus temas ya no son locales y que se exportan, sino como que comienzan a hacer un muy buen reflejo de la posmodernidad. Es decir, ya los temas, aunque tengan lugar en otro país, ya son nuestros, como que la globalización hizo de manera metafórica como que volviéramos a ser Pangea, ¿no? Ese conjunto donde estaban todos los continentes unidos, ¿no? Ya después, producto del movimiento de las placas tectónicas y del movimiento del planeta, pues ya se fueron separando en masas ya delimitadas, que es lo que hoy conocemos como los 5 continentes. Pero justamente la globalización logra que otra vez estemos concatenados, ¿no? Como si fuera esta Pangea, producto de las tecnologías, del arte, etcétera, ¿no? De los grandes hallazgos, de los grandes descubrimientos y de las grandes acciones de la humanidad. Entonces, precisamente podríamos decir que la generación del crack, esa es la gran aportación. Ser un fiel reflejo de esa globalización, desde la trinchera de 6 escritores mexicanos que no solo se quedaron en México y demás, sino que se internacionalizaron no solo por su obra, sino también en su preparación. Algunos de ellos fueron a estudiar licenciaturas, posgrados, en Europa, ¿no? Estudiaron en Barcelona, estudiaron en Salamanca, etcétera, etcétera. Vivieron un tiempo allá, muy parecido también a lo que ocurrió con la generación del boom latinoamericano, ¿no? Que se fue a Francia, etcétera. Entonces, para que vean precisamente, ¿no? La importancia del viaje, del exilio, ¿no? No podemos entender el infrarrealismo del que hablábamos en videos anteriores, es decir, el exilio que vive los dos de los fundadores fundamentales del infrarrealismo, encabezados obviamente por el chileno Roberto Bolaño. Entonces, estos movimientos, conocer otras partes del mundo, siempre va a facilitar la vida en la posmodernidad. Es decir, no es que esté bien o que esté mal, o que las generaciones pasadas estaban bien o estaban mal, para nada. Es según las circunstancias, según las necesidades. Entonces, este conjunto de escritores, de 6 escritores, precisamente eso es lo que van a referir en su denominado manifiesto, o en este texto en el que vemos un poco las líneas, las directrices de esta generación. La globalización, el que un tema ya no sea individual, que ya no sea como secreto de este es mío y solamente yo lo puedo entender ni nada, sino es abordarlo, explotarlo, compartirlo. Entonces, en muchos momentos, algunos críticos de esta generación lo señalaban porque, por ejemplo, muchos de ellos comenzaron a escribir sobre los nazis, ¿no? Está En busca de Klingsor, hay una novela de Jorge Volpi también en verso, una novela en verso, que habla precisamente del nazismo, de Hitler y demás. Entonces, como que, estos autores nuevos que hablan de la Alemania nazi y demás, pero que no entendieron en algunos momentos, o se sigue sin entender, porque insisto, todavía siguen escribiendo, siguen publicando, siguen siendo parte de nuestra cultura esta generación y sus correspondientes integrantes. Tal vez falta un poco la perspectiva del tiempo, pero desde mi perspectiva, la lectura que yo le puedo dar a la generación del crack es eso, es un fiel reflejo de lo que es la globalización, de lo que es la postmodernidad. No lo niego,
sus novelas, su obra, sí son muy intelectuales. Ellos son muy intelectuales. Entonces sus obras no son tan fáciles de comprender. Es decir, necesitas un bagaje cultural, necesitas tener un tiempo de concentración para entender las referencias, entender ciertas situaciones, porque sí son muy cultas sus obras. Esta generación del crack sí es muy culta y no tiene empacho alguno de demostrarlo. Darte datos. El ejemplo, como les decía, de En busca de Clinsor. Te están dando datos, o sea, pero no masticados, no son datos de una página de divulgación científica. Te están dando datos profundos, filosóficos, musicales, históricos, políticos, sociales, etcétera. Y entonces, si tú no tienes un cierto conocimiento o no tienes la paciencia de leerlo y tal vez releer alguna parte porque no se entiende a la primera, obviamente esta generación no la bajarán de snob, no la bajarán de intelectualoides presumidos y demás. Se tiene que, otra vez regresamos a lo mismo que hemos hablado en otros videos. Tenemos que entender la obra del artista no desde nuestra visión, nuestra experiencia existencial, sino liberarnos un poco de nosotros y pretender entender al artista desde su obra. ¿Qué pretende mostrar? ¿Por qué? O sea, cuestionarnos eso. No vamos a tener respuestas. Incluso aunque el mismo artista nos dijera el qué hizo y el por qué lo hizo, puede mentir. Tal vez así le salió, así las musas le dictaron las cosas y tal vez ni el mismo artista sabe por qué escribió lo que escribió. Pero nosotros tenemos que no entrar prejuzgando o no, si no entiendo algo automáticamente decir, no sirve de nada, sino motivarnos. Obviamente puede ser que lean ustedes alguna de las obras de estos 6 escritores y no les diga nada, no les guste, porque son muy pretenciosos, porque son muy cultos y muchas veces la gente se acerca a la literatura para precisamente no estresarse, para no quiere aprender nada, quiere nada más adentrarse a la vida de los personajes y olvidarse un poco de su realidad. Y de repente te topas con una obra con referencias cervantinas, o que habla de un filósofo de la antigüedad clásica, o que habla de la Segunda Guerra Mundial desde diferentes perspectivas, y en consecuencia desde diferentes disciplinas, asignaturas, aprendizajes, datos y demás, y pues te bombardea y dices, no, me estreso, ¿no? O sea, literalmente, me estresa demasiado. Yo lo que quiero es relajarme, liberarme, y esto no me lo va a facilitar. Pero va a haber gente que al contrario, quiere que la obra que está leyendo, el cuento, la novela, etcétera, lo enriquezca más allá de una historia, sino que le dé datos, le dé material para reflexionar su propia existencia reflejado en las situaciones que tiene la obra. Entonces, obviamente todo es cuestión de estilos. Si me lo preguntan a mí, el estilo de la generación del crack no va mucho conmigo, porque la forma en la que aborda los temas a veces es tan íntima, tan intelectual, que no sabes bien la arista, ¿no? Es decir, las problemáticas, las formas en las que te acercan a la situación a veces son muy complejas, y no es complejas en el sentido de la dificultad, porque pues bueno, es parte de mi función como experto, como profesional de las letras, pues es adentrarme en ello, analizarlo, lo puedo hacer, pero desde una perspectiva como un simple lector, sin las teorías, ni nada por el estilo, que obviamente uno siempre lo va a tener presente, es una voz que siempre va a estar presente. Es esa situación particular. Entonces, entendamos esa situación. Entonces, la generación del crack es un fiel reflejo de la postmodernidad, ¿correcto? Entonces, esperemos el tiempo. Hoy en día como que todavía lo tenemos muy cercano, a pesar de que ya han pasado ya casi 30 años de que se funda o que se crea esta generación de 6 escritores. Vamos a darle tiempo al tiempo. Insisto, muchos de estos escritores han publicado en recientes fechas obras que ya siguen teniendo esta línea, siguen teniendo esta tendencia, pero que ya como que sí están más anclados. Tal vez al principio este boom por tomar la onomatopeya, este boom intelectual y demás, pues era tal vez producto de la juventud, ¿no? O sea, tienes tantos datos que quieres aportarlos en tu primera obra, entonces como que recargas todo tu conocimiento y todo tu estilo en las primeras obras, en vez de administrarlo poco a poco, ¿no? Entonces a veces, pues que te llegue, que te bombardeen con tanta información, tantos datos, tantas perspectivas, fusión de estilos, tradiciones, etcétera, pues a veces es muy complejo, insisto, y totalmente respetable de que la gente diga, a mí no me gusta esa generación, y es totalmente respetable porque esto es cuestión de gustos, es cuestión de adaptarse y saberse adaptar a las obras, ¿correcto? Pues bien,
Espero que esta disertación, esta exposición o este video en concreto en relación con la generación del crack haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que hagan sus comentarios en torno a qué les pareció, si conocían esta generación, qué obras de estos 6 escritores ustedes recomendarían o me recomendarían o le recomendarían a cualquier persona que lea su comentario, sugerirme temas, perspectivas, autores y todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, les hago la invitación a que compartan este y cualquiera de los otros videos que se han ido publicando en este canal. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde ciertamente lo podemos usar como una plataforma en la que ustedes me digan sus opiniones, sus perspectivas o bien me hagan sus propuestas de autores, temas o, como siempre he insistido, todo aquello que le abone a este canal. Ahora sí, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación hasta siempre.